Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mucho gusto de estar aquí con ustedes nuevamente. Como siempre me da un gusto enorme que me acompañen y bueno, pues ojalá que este tema pueda ser de utilidad para ustedes, que les guste, que les interese, que les llame la atención. Y bueno, pues este tema de esta semana lo titulé Las trampas del autosabotaje. Ojalá que les guste, ojalá que les interese. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Mi querida Lupita Ramírez Cano, un abrazo muy grande aquí al Estado de México. Me da muchísimo gusto. Rocío Vázquez López, un abrazo grande hasta Tabasco. De verdad que me da mucho gusto que me acompañes. María Estela Alonso Rabadán, Estelita, qué gusto que estés aquí. Ojalá que les guste este tema. Me parece a mí que es importante hablar del autosabotaje. Odette Farfán, un abrazo hasta Toluca. Te mando un abrazo bien grande. Muchas gracias. Les decía que a mí me parece que es muy importante hablar del autosabotaje porque el autosabotaje es una manera de ser nuestros propios enemigos. Y yo creo, ¿verdad?, que si a alguien tenemos que tener de nuestro lado, es a nosotros mismos, a nosotras o a nosotros mismos. Y pues eso no sucede cuando somos nosotros mismos quienes nos autosaboteamos. Un abrazo a Patricia Quintana, a Marcela Celis, qué gusto, un abrazo hasta Aguadulce, Veracruz, o no sé por dónde andes, platícame dónde andas. Iris Patricia Bautista Pablo, también un abrazote grande, muy grande. Muchas gracias. Leti Diva Diva, también un abrazo grande. Miguel Ángel García Montoya, pues todo mi amor. Anita Escobar, un abrazo hasta Toluca, también me da mucho gusto. Odette Farfán me manda saludos y también para mí un abrazote hasta Toluca, también Odette. Y bueno, pues les decía que creo que aquí lo importante es que nosotros aprendamos a ser nuestros mejores aliados y no nuestros peores enemigos. Aquí Marcela Celis me dice que está en Coatepec, Veracruz. Oye, qué gusto. Y dice que me manda muchos saludos, Marian. Oye, pues yo también le mando un abrazote. Debe ser una muchachona bien hermosa porque desde que era una pequeñita era bellísima. Entonces me imagino que debe ser hoy una adolescente o una jovencita bien hermosa. Dile que le mando todo mi cariño también. Yolanda Torres, me dice que está bien atenta. Muchas gracias, un abrazote hasta Aguascalientes. María Eugenia Blandina Rieta, un abrazote hasta Villahermosa, Tabasco. ¿Y quién más? Susana Velázquez, un abrazote, Susi, qué gusto, un abrazo hasta Chiapas. Sánchez Kevin también, qué gusto, muchas gracias. Y Guadalupe Palacios, un abrazo hasta Puebla. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Tito Raúl, qué gusto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver, por esa razón le titulé Las trampas del autosabotaje. ¿Por qué? Pues lo vamos a ir como descubriendo en esta charla, que ojalá que les guste. Bueno, ¿qué es el autosabotaje? Son todas aquellas conductas a través de las cuales nosotros nos las arreglamos de una u otra manera para obstaculizar la consecución de nuestras metas. Entonces, pues son mecanismos, son conductas que, aunque son inconscientes, justamente aparecen en los momentos cruciales de nuestra vida, cuando nosotros estamos ante una posibilidad de tener un logro importante, de
conseguir una meta que hemos anhelado por largo tiempo, es justamente cuando aparece el autosabotaje. Entonces, bueno, pues, ¿qué sucede con el autosabotaje? Pues, aunque no lo queramos, es una manera en la cual nosotros nos mantenemos en nuestra zona de confort, ¿verdad? Porque pues se presenta el éxito como tan amenazador que entonces preferimos quedarnos en la zona de confort, que pues de confort no tiene nada, que de confortable no tiene nada, porque al final de cuentas es algo que termina llenándonos de frustración, de miedo, de tristeza, de autorrechazo. Ni siquiera cumple esa función, pero nosotros de manera inconsciente creemos que es así. Le quiero mandar también un abrazote a mi gran amiga Eva María Romero Gómez. Evita, querida, te quiero mucho y me da mucho gusto que estés aquí. Entonces, bueno, pues cuando escuchamos acerca del autosabotaje, muchas personas lo primero que dicen es que se autosabotean porque temen equivocarse y que de alguna manera se ponen el pie, se ponen obstáculos porque les da mucho miedo fracasar y pareciera que ese es el miedo que está allí rondando en el autosabotaje, pero en realidad no sucede así. En realidad, el miedo que está oculto debajo del autosabotaje es en realidad el temor al éxito. Y nos parece que es muy difícil de comprender por qué es el miedo al éxito. Y bueno, pues vamos a ir viendo de qué va y de qué se trata. Vamos a comenzar con las causas del autosabotaje. Y pues bueno, también quiero saludar aquí a Rocío Vázquez López. Quiero saludar a mi amiguita muy querida Normita Santos. Un abrazote hasta Minatitlán, amiga querida. Me da mucho gusto que estés aquí y que me acompañes. Bueno, vamos a ver entonces que el autosabotaje tiene pues varias causas. Una de ellas es haber vivido altas presiones durante la infancia, que hayamos sido sometidos a grandes exigencias, a alcanzar altos estándares, a lo mejor a tener muy buenas calificaciones. También cuando durante la infancia y aún en la edad adulta recibimos muchas exigencias por parte de terceros, por parte de la familia, por parte de el grupo de amigos, por parte del trabajo. Entonces esto va llevando a que la persona se autosabotee y también el hecho de haber tenido durante la infancia, haber vivido mucho como situaciones de haber sido ridiculizado, de haber sido expuesto ante los demás. Esto también crea en la persona un temor inconsciente de no estar a la altura de las expectativas. Por esa razón, el hecho de haber vivido en un ambiente muy punitivo, muy autoexigente, muy perfeccionista, va creando introyectos referentes a la propia autoestima y al paso del tiempo la va devaluando. Cuando una persona vive en un ambiente de mucha exigencia, de mucha crítica y sobre todo en donde hay muchas burlas, mucha ridiculización, la persona siente que nunca está a la altura de las exigencias de los demás. Y el hecho de que no esté a la altura de los demás le lleva a sentir
siempre un sentimiento de inadecuación, siempre un sentimiento de inferioridad. Y eso evidentemente que impacta enormemente a la persona en su propia autoestima. A ver, quiero saludar aquí a Tania Melgarejo Rodríguez y me dice, hola Kena, nos saludamos el domingo 18 de julio con la conferencia Hablemos de Estrés y Ansiedad en Huamantla, Tlaxcala. Quiero decirles que me da muchísimo gusto que me hayan invitado, Tania, y bueno, pues me siento muy contenta. Me parece que escuché que la van a transmitir en Facebook y entonces quiero invitarles a todos que ojalá nos acompañen el domingo a las 12 del mediodía, que voy a estar allá. Me invitaron a participar allá en Huamantla, Tlaxcala. Bueno, entonces les decía, esa situación sobre todo, va minando la autoestima de la persona, porque el tema del autosabotaje es, en esencia, un tema de autoestima, en donde hay una gran necesidad de obtener el reconocimiento, la aprobación y sobre todo la aprobación de los demás, y al mismo tiempo hay una necesidad muy grande de obtener éxito, fama, nombre, reconocimiento, pero en la misma proporción hay un miedo a fallar impresionante, un miedo a equivocarse, a fracasar. Y en realidad lo que se esconde es un miedo al éxito muy grande. Bueno, pues, ¿por qué es esta situación? ¿Por qué es esta paradoja? Es un éxito que anhelo con mucha más pasión, con mucho más entusiasmo que el común de las personas, y justamente cuando voy a conseguir ese éxito, entonces yo solita o yo solito, dependiendo del género, lo autosaboteo. Yo solita, yo solito me pongo el pie para poder tropezar. Y pues, ¿qué es lo que sucede? Lo que plantean los estudiosos es que esta tendencia al éxito o al fracaso está relacionado íntimamente con la imagen que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos. Y entonces, pues les decía que si este tema del autosabotaje es algo que tiene que ver con nuestra propia autoestima, pues evidentemente que nuestra autoimagen está devaluada y por lo tanto estoy queriendo lograr algo para demostrarle a los demás que soy capaz de conseguirlo, aunque en realidad en el interior yo sienta que no lo puedo conseguir. Entonces, esta inadecuación entre una pretensión, una ambición de conseguir ciertas cosas, pero en realidad en el interior la creencia de no poderlo conseguir es lo que sitúa a la personalidad en un conflicto que parece irremediable. Entonces, bueno, pues les explicaba yo hace un rato de qué viene o por qué se da esto. Bueno, pues se da porque he vivido en un ambiente que tiene las dos cosas. Un componente de muchísima exigencia y de mucho perfeccionismo, a lo mejor incluso con la idea de tú puedes, tú eres capaz, tú lo puedes conseguir, pero al mismo tiempo con mucha crítica, sobre todo cuando algo no sale tan bien, con mucha burla, con mucha ridiculización, que entonces crea en el individuo la impresión
de que efectivamente no puede lograrlo. Quisiera saludar a Odette Salinas, un abrazote hasta Puebla, creo que por allí andas. Te mando un abrazote, Odette, y me da un gusto enorme que estés aquí. Bueno, entonces les decía, hay, por lo tanto, en una persona que se autosabotea, un conflicto con la autoridad. Probablemente no es una persona que no ha recibido una gran aprobación por parte de sus figuras de autoridad y entonces todo el tiempo quiere recibir esa aprobación. Y entonces busca si de quien no recibí la aprobación fue de mi padre o de mi madre o de ambos o de mis parientes más cercanos, de mis maestros, etcétera, de quienes fueron mis figuras de autoridad, no recibo esa aprobación, entonces en la vida adulta la voy a estar buscando a través del prestigio, del nombre, de la fama. A través de eso voy a tratar como de lograr llenar ese vacío. Sin embargo, como en la primera infancia, cada que yo trataba de conseguir la aprobación y el reconocimiento de los demás, lo que recibí fue críticas, fue insultos, fue descalificaciones, fue ridiculizaciones o burlas. Entonces estoy siempre con el temor de que vuelva a ocurrir exactamente lo mismo. Siempre he pensado que nuestro país, nuestro México, es un país en el que nos autosaboteamos y nos autosaboteamos muchísimo. Por ejemplo, en el fútbol somos el país de jugaron como nunca y perdieron como siempre, en el ya merito, en el ya casi casi, porque esa es una característica del autosabotaje. Entonces, bueno, pues desafortunadamente tenemos factores culturales que nos llevan a comportarnos de esa manera. ¿Y por qué se da esto? Bueno, pues porque socialmente el éxito lo hemos así supervalorado y parece que la meta de la vida sea tener poder, poder económico, poder político, tener prestigio social, y mientras que no lograr eso se ve como un fracaso. Y el fracaso además está como muy identificado con la humillación, con algo que uno no debería de vivir, cuando en realidad es lo más, ¿qué sería? Lo más próximo al ser humano. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es un ser falible, es un ser que se equivoca, que falla, pero tenemos una sociedad, creo que mundial, que sobrevalora el éxito y que en cambio denosta el fracaso, que es algo como ante lo que uno no debe de enfrentarse, que es algo que no debería de tener. Y vuelvo a repetir, cuando en realidad es la condición más próxima del ser humano, pero que justamente es el fracaso y no necesariamente el éxito, y digo no necesariamente porque los caminos humanos son muchísimos, pero es el fracaso el que más nos enseña, es nuestro mejor maestro, y es desde el fracaso que se dan muchísimos logros humanos. Yo recuerdo una anécdota que cuentan de Tomás Alva Edison, que para poder inventar la bombilla eléctrica, que es la que nos sacó a la humanidad entera de las tinieblas y que ha facilitado muchísimos de los otros logros tecnológicos,
Dicen que él había hecho más de 900 ensayos de cómo hacer la bombilla eléctrica. Y que un día su esposa le dijo, ya, date por vencido, no lo vas a poder lograr, no sabes cómo lograrlo. Y entonces él contestó, he descubierto 900 y tantas maneras de cómo no hacerlo, pero estoy dispuesto a encontrar la única manera de sí poder lograrlo. Y gracias a eso, gracias a esa tenacidad, gracias a esa perseverancia, gracias a ese creer en sí mismo, fue que la energía eléctrica doméstica es posible y en todos los otros ámbitos, ¿verdad? Es posible y nos sacó a toda la humanidad de esas tinieblas en las que estaba la humanidad con velas y bueno, pues le debemos muchísimo. Pero entonces si se dan cuenta, el que tengamos esta visión tan dicotómica, éxito, fracaso, el éxito es lo optable, aquello que debe conseguir un ser humano, en cambio el fracaso es algo que no, a lo que no queremos acercarnos, lo que no queremos tener en nuestra vida, es por esa razón que le abrimos la puerta al autosabotaje. ¿Por qué? ¿Por qué le abrimos la puerta? Porque desafortunadamente al estar tan sobrevalorado el éxito, todos y cada uno de nosotros nos hemos hecho muchas fantasías, la mayoría de las veces inaccesibles con respecto al éxito, que quisiéramos lograr y tener y poder y saber y en todos los ámbitos de la vida, que entonces nos parece que cada vez somos más incompetentes para lograrlo. Es tan desproporcionada la idea que tenemos con respecto al éxito que no nos damos cuenta de su viabilidad, de qué tan posible es que yo en un corto plazo o por lo menos en un mediano plazo pueda conseguir esas metas que me planteo. Y entonces, entre más sueño y menos lo consigo, más sentimiento de incompetencia y de inutilidad voy teniendo a lo largo de mi vida. Y eso, por supuesto, que impacta todavía más negativamente en mi autoestima. Otra de las cosas es que la persona que se autosabotea sueña y a lo largo de sus sueños se va esforzando, porque creo que esa es una de las características fundamentales de la persona que se autosabotea. Una persona que se autosabotea casi nunca, no quiero generalizar, pero casi nunca es una persona con pocas habilidades o con pocas competencias. Incluso puedo decirles que las personas que se autosabotean casi siempre son personas que han trabajado mucho, han estudiado mucho, se esfuerzan mucho para lograr sus metas. Pero cuando ya están a punto de conseguir ese éxito, ese logro, no se lo creen. Y entonces comienzan a decir frases como estas: es demasiado bello para ser verdad. No creo merecer exactamente eso. O algo malo va a pasar y va a terminar echando a perder eso que he soñado toda mi vida. Y entonces, bueno, pues para protegerse, como el éxito se mira, fíjense, es que es este conjunto y me gustaría que lo podamos visualizar. Les decía, una persona que se autosabotea en la infancia ha tenido las dos maneras, o una presión muy grande para que consiga metas, o una motivación muy grande para que consiga metas,
pero al mismo tiempo una crítica muy fuerte o una burla muy fuerte o una ridiculización muy fuerte que hace que tenga dos mensajes exactamente opuestos. Una que le dice, si te esfuerzas y le echas ganas, es posible que tú alcances tus metas. Y al mismo tiempo es una voz que le dice, jamás lo vas a poder lograr porque nunca lo logras hacer tan bien. O siempre lo echas a perder. Y entonces están los dos mensajes que están dados al mismo tiempo y con los cuales esa persona crece. Cuando crece, entonces tiene la idea de que es posible que alcance sus metas y sueña en grande. Se esfuerza y se esfuerza en grande. Se estudia y estudia en grande. Se esfuerza y se esfuerza al límite, pero cuando ya está a punto de conseguirlo, cuando ya está a punto de lograrlo, entonces cree que no es merecedor de ese éxito, que no es para él o para ella. Y entonces viene esa frase, es demasiado bueno para ser verdad, algo lo va a echar a perder, algo va a suceder que al final no se va a dar y entonces se empieza a autosabotear. ¿Y de qué manera se autosabotea? De manera inconsciente y a veces incluso de manera consciente, hace todo lo que esté a su alcance para que el proyecto, la meta, el éxito, el logro se eche a perder. Y entonces, bueno, pues terminan cumpliendo una profecía autocumplidora. Y entonces es claro, yo sabía que no iba a ser tan sencillo. Yo sabía que ese éxito no era para mí. Y entonces han idealizado tanto el éxito que creen que si lo logran va a ser muy peligroso. Como todos estos mecanismos suceden a nivel inconsciente, para el inconsciente, cualquier situación que sea peligrosa la identifica como un riesgo a la supervivencia y entonces es por eso que la echa a perder. Por esa razón les decía hace un rato que es del jugaron como nunca y perdieron como siempre. Y pues creo que necesitamos salir de ese atolladero, de ese callejón sin salida para poder comenzar a cuidar nuestro propio éxito. Quiero mandarle un abrazo a Aida Saraí Ortiz. Qué gusto que me estés viendo. Te mando un abrazote con todo mi cariño. Te quiero mucho, Saraí, te quiero mucho. Antonia Martínez Barrera, un abrazo. Y Hazel Anguiano, muchas gracias por lo que me dices, muchas gracias. Ay, mira, estás en Querétaro, Hazel, te mando un abrazo a Querétaro. Pues si Dios quiere y todo sale bien, en febrero del año próximo ya estaremos viviendo en Querétaro, entonces ojalá que allá nos veamos. Hazel, mucho gusto, muchas gracias. Un abrazote, Saraí, yo también te quiero mucho. Muchas gracias. Entonces les decía cuáles son los motivos que tienen las personas que se autosabotean, que tienen este temor al éxito. Bueno, pues es una gran sobreidealización del éxito que los lleva a esforzarse, a impulsarse para conseguirlo. Esto pues podríamos decir que es una parte muy saludable. ¿Por qué? Porque quiero decirles que el ser humano es un proyecto. El ser humano, dice Martin Heidegger, que es un decir inconcluso, un proyecto inacabado, impulsado a lograr lo que aún no ha logrado. Eso es el ser humano. El ser humano necesita siempre estar impulsado, estar orientado hacia aquello que no ha logrado
y desde allí alcanza su propia autorrealización. Es por esa razón que el ser humano es un ser que trasciende sus posibilidades. Y esa es la parte saludable. Pero el asunto es que ese esfuerzo puede llevarle a dos cosas. Una, que le puede llevar a esforzarse tanto, 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 que termine por quemarse, que termine por agotarse, porque el nivel de estrés, y de esto voy a hablar allá en Huamantla, porque el nivel de estrés es tal, supera las capacidades que tiene la persona para conseguir aquello que se propone, que entonces termina agotándose. Ya no puede resistir el nivel de tensión y entonces se agota. Y ese es uno de los caminos. Y el otro es que se planteen metas tan irrealizables que entonces cada vez que yo no consigo la meta, me voy creando la sensación de que es tan difícil, de que está tan fuera de mi alcance, de que soy tan incompetente que jamás lo lograré. Y que incluso las veces que estoy a punto de lograrlo, me meto el pie para no conseguirlo y poder confirmar mi hipótesis de que nunca lo voy a lograr. Le mando también un abrazo a Bere Reyes. Muchas gracias, me da mucho gusto que estés aquí. Ángela Leti dice, me encantan tus temas, me ayudan tanto a comprender ciertas cosas. Pues qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. A José León, un abrazo hasta mi pueblo querido. Muchas gracias. Ay, yo creo que está al revés tu nombre, ¿verdad? Pero te lo voy a leer como viene aquí. Anifesoj Visa, un abrazo y gracias por estar aquí. Entonces, bueno, pues estos mecanismos es necesario que nosotros lo comprendamos para poder cacharnos, porque el autosabotaje no aparece durante el periodo de consecución de la meta. En ese momento no aparece. Aparece justo cuando me voy a aproximar a la meta. Y ustedes vean pues el desempeño de muchos de nuestros deportistas o de nuestros atletas. Juegan increíble, corren maravilloso y cuando están a un pasito del éxito, entonces se caen, entonces se lastiman, entonces les meten gol, entonces algo así sucede. Y entonces, pues es mucho, además muy frustrante, porque di todo de mí, hice todo lo que estuvo a mi alcance y en el último momento algo falló. No nos estamos dando cuenta que somos nosotras mismas o nosotros mismos los que generamos esa situación. Y entonces dicen, bueno, pues es que, ¿por qué me autosaboteo? ¿Por qué echo a perder las cosas? Porque tengo miedo a fracasar. Y entonces parece ser que es el miedo al fracaso, pero en realidad es el miedo a lograr el éxito. Y pues eso es lo más difícil y lo más triste para todas las personas que se autosabotean. Porque les decía, hay allí una creencia inconsciente de que no me merezco el logro, el éxito, la fama, el nombre, el prestigio, cuando en realidad siempre lo he perseguido. También le quiero mandar un abrazote grande a Ana Ruiz. Muchas gracias por lo que me dices. Ana, te mando un abrazo bien grande hasta el Estado de México y muchas gracias por todo y por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora, ¿cómo se manifiesta? Porque el autosabotaje siempre se camufla.
Y entonces el autosabotaje se manifiesta con vacilación, indecisión, distracción, huida de la competencia. Y por esa razón, dicen en la psicoterapia Gestalt, que la retención, que sería este bloqueo del autosabotaje, es luego lo hago. Su frase es luego lo hago, no después. Y entonces en muchas de las actividades, como no planificamos adecuadamente, tengo un trabajo que es para dentro de 15 días y pues mañana, lo hago después, no, después lo hago. Y cuando ya tengo la presión hasta acá y entonces lo tengo que entregar mañana en la mañana, entonces lo estoy haciendo a todo lo que da con una jarra de café, súper presionada, súper presionado, haciéndolo al vapor, haciéndolo a la carrera, cuando podía haber tenido tiempo para irlo planeando, madurando, ir previendo los errores, ir revisando adecuadamente y termino casi haciéndolo en las rodillas porque lo tengo que entregar al ratito. Y entonces esa es otra manera de autosabotearnos. Cada uno tiene una manera distinta de autosabotearse y hay desde formas muy conscientes hasta formas muy inconscientes. Como estoy trabajando, porque hay otras personas que son exactamente al contrario, estoy trabajando con mucho ahínco, con mucha determinación, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, y cuando estoy casi a punto de conseguirlo, resulta que me enfermo, resulta que me accidento, resulta de que algo sucede que termina echando a perder el éxito. Y entonces, pues allí en ese caso hablamos de un autosabotaje mucho más inconsciente. Las personas que se autosabotean casi siempre se viven a sí mismas como inseguras. Y eso quiero decirles que a mí en la práctica terapéutica me ha llamado muchísimo la atención, que casi siempre son personas que que se esfuerzan muchísimo, que hacen muchos cursos, que se actualizan mucho, que trabajan mucho, pero que a sí mismas siempre se viven como inseguras, como nerviosas, como que no tienen control de sí mismos y que tienen una percepción de falta de capacidad. Yo puedo recordar de verdad a muchísimas personas que pues yo admiro muchísimo y que me parece que han hecho grandes esfuerzos de crecimiento personal y de crecimiento profesional, pero que a la hora de lograr sus propios objetivos ven la manera de cómo meterse el pie. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo a una persona que me hablaba acerca de, pues, de cómo se autosaboteaba, ¿no? Y pues la verdad es que era alguien con mucha capacidad, con mucha preparación, con muchos recursos. Y yo le decía, es importantísimo que aprendas a mirar cuáles son tus recursos, porque haz de cuenta que tienes un gran arsenal atrás de ti que te respalda, que te sostiene, que está allí, pero que a la hora de salir a la guerra sales con una pistolita de agua. Entonces así me parece, es esta imagen que tengo de las personas que se autosabotean, con un gran compromiso, con una gran responsabilidad, con un gran trabajo en este proceso de lograr sus éxitos, pero que a la hora del desempeño, entonces el escudo
que les protege del éxito, que aunque parezca paradójico, eso que les protege de ese éxito que a la vez es anhelado, pero que a la vez lo ven tan amenazador, es la inseguridad, el nerviosismo, la falta de planeación, la sensación de pérdida del control, la percepción de no voy a poder, no lo voy a conseguir, no lo voy a lograr, tengo pocas posibilidades. Y eso sí es verdaderamente triste. Quiero saludar a Rosa Elena Bravo, a Kenny Mendoza, un abrazote, te mando un abrazo grande y me da mucho gusto que estén aquí. Entonces, ahora pues, ¿qué hacer ante el autosabotaje? Bueno, no antes, es que, ¿qué diferencia hay entre no conseguir algo porque no lo pude conseguir, y alguien que pudiendo conseguirlo no logra sus metas, que alguien que se sabotea? Bueno, pues creo que es evidente. Una persona que no logra alcanzar una meta, no logra hacerlo porque no se comprometió lo suficiente, porque le falta preparación, porque le falta experiencia. Bueno, pues es evidente, el camino es como lineal. Pero en el caso del autosabotaje, es como si yo voy con todo el entusiasmo, todas las ganas, hago todo lo posible por lograr la meta, pero en el momento que ya voy a llegar, el camino es como de regreso, de ida y de regreso. Es como si yo fuera a llegar a la meta y cuando ya estoy a punto de llegar digo, no, se me olvidó el banderín de salida y me regreso por él. Y cuando otra vez ya voy a estar y ya estoy a punto de llegar, yo digo, no, es que se me olvidó avisarle a alguien que iba a salir, y así sucesivamente. Y eso creo que sí lo podemos ver en nuestros propios desempeños y en nuestro propio comportamiento. Otra de las cosas es que las personas que se autosabotean, es como hay una disparidad muy grande entre su capacidad y la percepción que tienen de sí mismas. Y esa disparidad hace que a la hora del logro y de la meta no la consigan. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para lograr superar el autosabotaje? Entonces, bueno, creo que lo primero es que nos demos cuenta de nuestra tendencia a exagerar nuestras expectativas con respecto al éxito. Creo que ese es el primer indicador que tendríamos que identificar para no caer allí. Creo que la primer cosa que tendríamos que hacer es plantearnos metas posibles, alcanzables en el mediano y corto plazo. Si un éxito, una meta, está solamente a muy largo plazo, entonces me parece que yo tendría que tener metas un poco más modestas, que sumándolas pudieran llevarme a esa meta final. Pero que si yo me planteo de inicio esa meta muy ambiciosa, muy sobrevaluada, y no, a las claras no la voy a poder conseguir ni en el corto ni en el mediano plazo, lo único que voy a hacer es frustrarme y no me puedo permitir eso. Chicho, qué gusto saludarte, un abrazo. Muchas gracias, ojalá que te sea de utilidad y gracias por acompañarme. Me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias. La otra, entonces lo primerito que damos
es que yo no me planteé expectativas irreales ante ninguna situación. Si yo digo, pues sí, es que yo quiero llegar a tal meta, ok, dividamos esa meta en pequeños objetivos que sí sean plausibles, que sí sean conseguibles y que yo en el corto o mediano plazo los pueda conseguir y que esos objetivos me lleven a la meta final, al objetivo final. Después es importantísimo que yo me vaya planteando pequeños éxitos que me resulten factibles, que me resulten posibles y que yo me vaya planteando que me siento cómoda con ellos, para que cuando vaya acercándome a la meta, yo esté mucho más familiarizada con eso. Muy bien, también es importante que me dé cuenta, y eso me parece que allí sí necesito el acompañamiento de un terapeuta para ir identificando los mecanismos inconscientes que hacen que yo me autosabotee. También es importante que yo me escuche a mí misma o a mí mismo para poderme percatar de cómo me hablo, de qué opinión tengo acerca de mí misma o de mí mismo y que pueda identificar aquellas frases, aquellos discursos, aquellas creencias que me llevan a sentirme incompetente. Definitivamente, detrás de un autosabotaje, sin duda, que hay una serie de introyectos. Y entonces, ¿qué es un introyecto? Un conjunto de creencias, principios, valores, normas que yo simplemente me he tragado de alguien más. Entonces sería muy interesante poder identificar de quién son esas voces, porque indudablemente que detrás de esas creencias hay alguien a quien yo escuché de pequeña o de pequeño que me dijo que el éxito no era para mí, que yo no iba a llegar tan lejos, que yo no iba a alcanzar mis metas y que después, aunque esa persona ya no esté y ya no me lo diga, me lo sigo diciendo a mí misma. Y bueno, pues por último, me parece que es muy importante que yo todos los días a mí misma me dé ese reconocimiento y esa aprobación que he buscado frenética y desesperadamente fuera de mí. Si eso es lo que hago, cada vez el éxito va a ser más asequible, más posible. También es importantísimo que yo me dé cuenta que errar es humano, que todos los seres humanos nos equivocamos y que en algún momento nos seguiremos equivocando, pero que desde mis propios fracasos, desde mis equivocaciones, desde mis intentos fallidos por lograr algo, es que puedo realmente lograr el entrenamiento para alcanzar mis sueños, para alcanzar mis metas. Y finalmente quiero decirles que ojalá que puedas en este intento lograr aceptarte, quererte y amarte tanto que no te importe triunfar o fracasar. Porque el día que te deje de importar tanto triunfar o fracasar, entonces habrás triunfado como persona, como ser humano, y todo lo demás viene por añadidura. Pues esto es lo que hoy les puedo compartir. Ojalá que les haya gustado, que les haya servido, y si ustedes creen que a alguien más
esta información les puede servir. Ojalá que me ayuden a compartirla. Les mando un abrazo con todo mi cariño, un abrazo a Katy García Jiménez, un abrazo hasta Toluca, a Rosa Elena Bravo, un abrazo hasta Acapulco y a todas las personas que hoy me acompañaron aquí. Les agradezco enormemente que hayan estado aquí, que me acompañen cada viernes. De veras que yo cuando termino estos en vivo con ustedes me siento profundamente agradecida porque hasta ahorita nunca me han dejado solita y ojalá que nunca me dejen solita. Les mando un abrazo, que estén muy bien y nos escuchamos el próximo fin de semana. Un abrazo grande para todos. Que estén bien. Celina Ramos, un abrazo. Muchas gracias. Qué bueno que te gustó, Celina. Muchas gracias. Un abrazo para todos y todas. Gracias, Estelita. Gracias, Araí. Gracias a todos y a todas. Les mando un abrazo con mucho, mucho cariño. Hasta luego. Adiós, Evita. Un abrazo para todos y todas. Hasta luego. Bye.